Después de 2 años de pandemia, el Museo de Santa Cruz vuelve a cobrar vida. En solo 2 semanas, el rey Felipe VI inaugurará la magna exposición sobre la figura de Alfonso X el Sabio, para la que están llegando piezas de incalculable riqueza. Pero este 2022 traerá además otra grata sorpresa, la posibilidad de contemplar las tablas de Juan de Borgoña halladas en Alcaraz. Se va a complementar con una exposición que prepara la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha sobre Juan de Borgoña, que también va a tener lugar en el Museo de Santa Cruz, en las salas temporales, que es a partir del descubrimiento de unas excepcionales tablas en Alcaraz, en Albacete. Se van a contextualizar con obras de Juan de Borgoña de todas las colecciones de Castilla-La Mancha y se van a exponer por primera vez en el Museo de Santa Cruz. 4 décadas de prosperidad y progreso. El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha cumple 40 años. Un documento que sentó las bases de una región que ha ido evolucionando, desarrollando su economía, sus infraestructuras, sus servicios públicos y sus derechos con un solo objetivo: el de mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. La Facultad de Humanidades rinde homenaje a esta efeméride con una exposición itinerante en la que podremos conocer todos los detalles del proceso político que ha hecho posible la constitución de nuestra región. Es por el hecho de hablar con personas, sobre todo jóvenes, que nos decían: pero entonces mis padres no nacieron en Castilla-La Mancha. Claro, padres jóvenes, ¿no?, de los años 70, de los años 60, que claro, pues decían: pero ¿cómo no han podido nacer en Castilla-La Mancha? Entonces, claro, pues este desconocimiento, ¿no?, el detectar esta sorpresa que les generaba el hecho de que no hubiesen nacido en Castilla-La Mancha, como algo que daban por hecho, por supuesto, pues fue también lo que nos motivó sobre todo a realizar ese discurso. Falta de tiempo, poco interés o simplemente la elección de otro entretenimiento de ocio son las razones para no leer, que sitúan a nuestra comunidad autónoma en lo más bajo de la lista en cuanto a hábito lector. Pero hay motivos para la esperanza. Aquellos lectores que se reencontraron con los libros en el confinamiento se han quedado. Sobre todo de comprensión, pero yo siempre he sido lectora voraz. Tengo que confesar, sin embargo, que ahora me puede más lo audiovisual. Ucrania se dirige hacia una catástrofe humanitaria. Cáritas ha hecho un llamamiento a la acogida de refugiados y también para el envío de ayuda. Desde España ya han mandado 25.000 euros y su secretaria general, Natalia Peiro, destaca que hay que proteger y acompañar a los refugiados más allá de los campos que se han instalado en países como Polonia, Moldavia o Rumanía. Y también pues aquí con el Ministerio de Inclusión, con la Conferencia Episcopal y con otras organizaciones para ver cuál es nuestra capacidad de acogida a personas ucranianas. 3.700 kilómetros separan Toledo de Kiev. Si los tuviéramos que hacer en coche, tardaríamos al menos 3 días. Y esto, que parece una locura, es una posibilidad que acaricia con los dedos de la mano Karina. Ucraniana residente en Toledo, anhela que su familia pueda coger el coche y emprender la huida desde su país hasta un destino seguro, España. La historia de Karina es la de tantos que sufren a causa de la guerra. Hoy Zoom comienza así, no se vayan. Yo deseo mucho que se vengan mis hermanas, que se venga mi abuela, si podido ser, que dice que no se va a mover, que es ya el último país que emigró ella, que no vuelve a ir, no vuelve a dejar su casa. Y mi hermana, sobre todo mediana, como está con mis sobrinos que son adolescentes, pues ya se enteran de todo y todo el rato dicen: tía, que te vamos a ir a ver, tía, que no tenemos que ir de aquí. Y la verdad yo lo aconsejo que cojan coche y que se vengan para España para pasar tiempo aquí en España. A Karina la conocimos hace unos días, cuando se acercó hasta nuestros estudios para compartir con nosotros su preocupación por lo que estaba pasando en su país. Nos presentó a su familia, sus hermanas, su abuela. Apenas una semana después, su abuela asiste con cerca de 90 años a su segunda guerra. Mi abuela, con 87 años, no pensaba que va a llegar a ver la Segunda Guerra con 5 años y con 87. No esperaba que va a llegar a ver la guerra, pero con preocupación por los jóvenes, por nosotros, por nietos, por hijos, lo que viven allí. El móvil se ha convertido para Karina en las últimas 48 horas en el vínculo más cercano con su familia. Fotos, vídeos, llamadas le hacen sentirse muy cerca de ellos y a la vez muy lejos. Desde España se ve tener tan lejos y tan cerca a la vez es muy complicado por vivir.
A media mañana llegan de nuevo noticias de su familia. A los hombres les están mandando a combatir. Se suceden los acontecimientos desde que en la madrugada del jueves la tierra comenzó a temblar en su país. Mal porque a las 4 a las 5 de la madrugada estaba temblando, tierra temblando. Población sin dormir, con un caos total, porque hasta el último momento tenían fe que no va a ser Ucrania bombardeada. Ucrania está temblando. Ahora sí que podemos decir que estamos en guerra. 3.700 kilómetros separan Toledo de Kiev, 3 días de coche para salir de una guerra y llegar a un lugar de paz. 3.700 kilómetros para encontrarse con la familia, 3.700 kilómetros para estar en paz. Caritas Ucrania ha clamado una vez más por el fin de la violencia, cuando se cumplen 6 días desde la invasión rusa. La presidenta de Caritas Ucrania ha hablado hoy de 2 crisis humanitarias. Por un lado, el éxodo de refugiados y por otro, la grave situación de aquellos que se quedan atrás cuando la guerra ya está en marcha y no pueden salir del país. So that's two hot points that we're looking at. Nuestro plan inicial es atender lo que tiene que ver con las personas desplazadas, así que estamos trabajando en 25 centros de acogida en Ucrania que tratan de ayudar a la gente en su camino para proveerles de comida, abrigo y un sitio para dormir. Cáritas Española ya ha mandado 25.000 euros en concepto de ayuda urgente y está en conversaciones con diferentes entidades para acoger a los refugiados que puedan ir llegando desde países como Polonia, Moldavia o Rumanía. Nosotros estamos trabajando con esas Cáritas para ver cuáles son las necesidades que tienen allí y también pues aquí con el Ministerio de Inclusión, con la Conferencia Episcopal y con otras organizaciones para ver cuál es nuestra capacidad de acogida a personas ucranianas. Para Cáritas Española, tan importante es la atención en Ucrania como la primera acogida en los países fronterizos, donde ya se están habilitando campos de refugiados, pero no hay que quedarse solo en esta primera acogida de urgencia. Lo que sí es importante es que esas personas, si finalmente vienen, tengan el estatus de refugiado que se les ha concedido desde la Unión Europea por un tiempo limitado y que puedan aquí pues integrarse y no tener que vivir en los campos de refugiados que están haciéndose allí. Cáritas Española lleva trabajando en Ucrania desde el año 2010. Las cifras de las necesidades de emergencia ya eran dramáticas antes del ataque. Casi 3 millones de personas ya necesitaban asistencia humanitaria. Hoy ese número está aumentando exponencialmente. Desde Cáritas Española se han habilitado cuentas bancarias para canalizar los donativos. Dos años después de la pandemia y el confinamiento de marzo de 2020, el sorprendente crecimiento en los hábitos de lectura de España es una realidad, aunque en Castilla-La Mancha no tanto. Para contarles los datos del barómetro de hábitos de lectura y compra de libros, reunimos al librero, al escritor y al lector. Empecemos por el primero. Ahora la gente demanda mucha distracción. Una buena novela que te enganche, que no te haga pensar, que no sea excesivamente densa, pero que esté bien escrita. Es lo que pide normalmente la gente. Porque ciertamente aquellos lectores que se reencontraron con el libro en el confinamiento se han quedado. Según el barómetro, el 64,4% de los españoles leyó libros como forma de ocio durante el último año. Desgraciadamente, en nuestra región la cifra cae hasta el 59%. Somos los menos lectores de todo el país. Aunque siempre hay quien devora libros, quizá porque lo ha hecho así desde niño. Leía lo que me encontraba, incluso cosas que no debería haber leído, ¿no? Porque no estaban a mi alcance, sobre todo de comprensión, pero yo siempre he sido lectora voraz. Tengo que confesar, sin embargo, que ahora me puede más lo audiovisual. Nuevas inquietudes que ha traído consigo el mundo audiovisual, un reclamo frente a los libros, aunque esta no es la principal razón para los que dicen no leer nunca, un 35% de los españoles. Aluden a la falta de tiempo e interés, y en eso les tenemos que llevar la contraria, que no sea la falta de interés por la lectura la que les prive de algo tan estimulante y emocionante como un libro, lo mejor para tener una actitud más abierta y tolerante. Yo como poeta pues me gustaría que
se leyera mucho más. Y en el día que estamos hoy, que acaba de estallar una guerra, que esperemos que no sea la Tercera Guerra Mundial, pues podemos leer a los poetas ucranianos que estarán muertos de miedo, y en concreto el rey de los poetas, Taras Shevchenko. Hagamos caso al consejo. Cuando muera, enterradme sobre una colina, en un túmulo estepario de mi Ucrania linda. Que sus campos espaciosos, el Dnieper, sus declives, se divisen, se oiga como brama el río y gime. Cuando al mar se irá de Ucrania la enemiga sangre, solo entonces dejaré los montes, campos, valles, y hacia el mismo Dios iré yo, y allí le rezaré, y si no, hasta entonces, sin Dios yo estaré. Enterradme y levantaos, las cadenas destrozad, y con sangre enemiga rociad la libertad. Y a mí, en la familia grande, libre y nueva, no olvidéis recordarme con palabra buena. Junio de 1982, el Pleno del Congreso de los Diputados debatía la aprobación del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. Contó con 244 votos a favor, 18 en contra, 4 abstenciones y un voto nulo. Un mes más tarde se aprobó en el Senado. El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha vio la luz el 10 de agosto y entró en vigor unos días después. Se cumplen 40 años de esta efeméride y la Facultad de Humanidades, junto al Centro de Estudios Regionales, le rinden su pequeño homenaje con esta exposición itinerante que tiene un carácter eminentemente didáctico. Es por el hecho de hablar con personas, sobre todo jóvenes, que nos decían, pero entonces mis padres no nacieron en Castilla-La Mancha. Claro, padres jóvenes, ¿no?, de los años 70, de los años 60, que claro, pues decían, pero ¿cómo no han podido nacer en Castilla-La Mancha? Entonces, claro, pues este desconocimiento, ¿no?, el detectar esta sorpresa que les generaba el hecho de que no hubiesen nacido en Castilla-La Mancha como algo que daban por hecho, por supuesto, pues fue también lo que nos motivó sobre todo a realizar ese discurso. El texto final quedó estructurado en 54 artículos en los que se abordan cuestiones tan relevantes como cuáles son las instituciones que rigen la comunidad autónoma, la administración de justicia, la organización del territorio, las competencias de la Junta o la economía y hacienda regionales. Hasta ahora ha sido modificado en 5 ocasiones. 4 décadas en los que la región ha ido creciendo en bienestar, en progreso, tanto económico como social, con importantes hitos. Pues no hay duda de que uno de los hitos fundamentales, desde mi punto de vista, es la universidad, este motor de conocimiento a nivel regional, esa clara apuesta que se hizo por una institución, en este caso regional, como es la universidad. Sin duda creo que es uno de los puntos que debemos destacar de los logros conseguidos en estos años. El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha es el resultado de un proceso en el que los representantes de las 5 provincias fueron dando importantes pasos. Nombres como Antonio Fernández Galiano, Gonzalo Payo o Jesús Fuentes Lázaro quedan en el recuerdo de muchos que vivieron este hecho histórico. 3 presidentes preautonómicos que sentaron las bases de lo que es hoy Castilla-La Mancha y que no siempre fue así, pero que sentó esas bases de un prometedor futuro. Una región que debe conocer cuál es su lugar, ¿no?, en el contexto geográfico español y desde luego pues una región que aporta mucho valor al contexto nacional y que pasa por nosotros también ser conscientes de todo eso que aporta, que es un poco también la muestra, el sentido de la muestra, ¿no?, el conocer verdaderamente ese valor que tenemos, que no siempre lo conocemos y en consecuencia no siempre lo valoramos. 40 años después nos paramos a reflexionar sobre los pasos dados durante estas 4 décadas, los avances conseguidos y el punto de partida de este apasionante recorrido que aún tiene mucho que contar y aportar a la historia de nuestro país.
De estrellas y soles está formado el firmamento de la gastronomía castellano-manchega y en los últimos años un toledano brilla por encima del resto. Ahí está Iván Cerdeño, Cigarral del Ángel. El restaurante Iván Cerdeño ha conseguido 3 soles de la guía Repsol en la gala que se celebró anoche en San Sebastián. El chef toledano se consolida con identidad propia, con productos de temporada, los sabores de los montes de Toledo y el entorno del Tajo. Los galardones han estrenado este año 97 soles y entre ellos se cuelan 5 castellano-manchegos. Epílogo en Tomelloso, Retama en Torrenueva, Fuente el Gato en la Serranía de Cuenca y Cañitas Maite en Casas Ibáñez. También acaba de conseguir su primer sol el restaurante Las Esparteras en Casarrubios del Monte. En sus fogones, el toledano Raúl Barroso ofrece cocina de leña, con especialidad en cochinillos y cordero lechal y una bodega con más de 500 referencias. También Carlos Maldonado ha vuelto a brillar en la gala. Su restaurante Raíces, de Talavera de la Reina, ha obtenido el Sol Sostenible. Un evento que ha servido para ensalzar la importancia de un sector que lo ha pasado mal en estos años de pandemia. No faltaban las caretas, los disfraces, el humor y el color, ni entonces ni ahora. Tras el parón de la pandemia, la mayoría de los municipios de Castilla-La Mancha han vuelto a celebrar estos días el carnaval y las comparsas han desempolvado sus disfraces para salir de nuevo a las calles. Así lo hicieron también en 1987, como muestran estos 35 minutos de vídeo que grabó con su cámara Alfredo García. Un vídeo aficionado que ha donado la grabación a la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. Entonces también eran muchos los toledanos que salían a estas mismas calles para ver el desfile, en el que no faltaba la banda municipal de música, ni los bailes, ni esta temida subida de la Reconquista hacia Bisagra. De esto han pasado 35 años y el presupuesto de la Concejalía de Festejos superaba los 4 millones de las antiguas pesetas. Con esta grabación son ya 25 los vídeos que pone a nuestra disposición la Filmoteca Histórica Toledana para invitarnos a este viaje por nuestra historia reciente. Un testimonio gráfico en el que quizás muchos de ustedes salgan inmortalizados. Un museo vivo, dinámico, con ganas de acoger al público después de 2 años de pandemia. El trabajo realizado durante este tiempo empieza a dar sus frutos y en el año del 8º centenario del Rey Sabio, Toledo ha conseguido capitalizar la celebración. Con una magna exposición que va a tener lugar en el Museo de Santa Cruz. Va a ser una de esas exposiciones conmemorativas que marcan la historia del museo. Y además, bueno, la principal exposición del año quizá en Toledo. Desde el Museo de los Concilios, que en estos días acoge una muestra sobre algunas de las piezas halladas en el yacimiento de Vega Baja, Fernando Fontes nos habla de las dificultades del tiempo que vamos dejando atrás, pero también de la ilusión con la que se plantea este 2022, también de los retos. El museo en sí es un foco de atracción para el público foráneo que lo ve en las guías, que sabe que tiene que empaparse de la cultura local, pero para el toledano, para que se acerque, hay que incentivarle, hay que hacer publicidad y hay que transmitir la idea de venid aquí, que vais a descubrir cosas nuevas, que vais a encontrar vuestras propias raíces. Y lo que descubriremos a partir del 14 de marzo es la magna exposición Alfonso X, el legado de un rey precursor, que será inaugurada por el rey Felipe VI e incluirá piezas cedidas por medio centenar de instituciones. Sin ir más lejos, este martes han partido rumbo a Toledo 4 documentos originales del siglo XIII, relacionados con el antiguo reino de Murcia, la concesión del fuero de Sevilla, el libro Becerro del repartimiento de tierras, el códice del fuero juzgo y la carta de hermandad entre los concejos de Sevilla y Murcia. Pero más allá de Alfonso X, el Museo de Santa Cruz nos tiene preparada otra sorpresa. Se va a complementar con una exposición que prepara la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha sobre Juan de Borgoña, que también va a tener lugar en el Museo de Santa Cruz, en las salas temporales, que es a partir del descubrimiento de unas excepcionales tablas en Alcaraz, en Albacete.
se van a contextualizar con obras de Juan de Borgoña de todas las colecciones de Castilla-La Mancha y se van a exponer por primera vez en el Museo de Santa Cruz. Las 8 tablas del genial artista del Renacimiento español, ya restauradas y listas para poder ser exhibidas. Un conjunto de valor importantísimo que enriquecerá aún más, si cabe, la visita al Museo de Santa Cruz. Esa vuelta a lo clásico que trajo consigo el siglo XVIII tiene también su representación en Toledo. El Palacio Lorenzana debe su nombre a su impulsor, gran mecenas del arte en la ciudad imperial, y el honor de haber contado como arquitecto con uno de los mejores entonces, Ignacio Hahn. 1.500 reales de vellón cobró en enero de 1797 por el replanteo general de la obra, 520 en el viaje de venida y vuelta. En total, 2.020 reales de vellón, lo sabemos, gracias a esos humildes documentos que tanto disgusto da encontrar cuando abrimos el buzón, pero que pueden ser así de útiles con el paso del tiempo. Tesoros del archivo histórico dispuesto a descubrirnos la riqueza de sus fondos. Y por ello, también sabemos que el escultor toledano Mariano Salvatierra cobró 30.000 reales por las estatuas que sostienen el gran escudo de la fachada y que en la factura especifica que las ha ejecutado en piedra de colmenar de oreja para la universidad, las que representan la fama y las ciencias, su tamaño cerca de 9 pies castellanos. El escudo es obra de José Antonio Binácer, incluyendo los materiales y la colocación del mismo en su sitio. Cobró 20.000 reales de vellón. Y Francisco Javier Ramos pintó un cuadro de la Purísima Concepción para el Salón de Grados, por el que recibió 3.300 reales, 2.300 el marco y su montaje. Y así conocemos un poco más de este edificio, auténtica joya de la arquitectura neoclásica en nuestra ciudad. El recorrido por su historia a través de la fotografía se lo debemos a Toledo olvidado. Curiosidades que seguro que les hacen mirar con otros ojos aquello que pasa desapercibido en nuestro día a día por la ciudad.